No puedo tener hijos, susurró la mujer apache. Entonces criarás a los... El invierno había llegado al rancho como un ladrón silencioso. La nieve cubría los corrales y la línea de los árboles parecía haberse esfumado bajo un cielo gris y pesado. El viento cortaba la cara, llevándose consigo el aliento de cualquier viajero imprudente. Solo el sonido del crujir de la madera de la cabaña rompía la quietud de la llanura. Él estaba allí desde hacía años, un hombre de pocas palabras y manos callosas. Su nombre era Silas, y la soledad se había convertido en compañera y castigo. Cada mañana revisaba los cercos, alimentaba a los caballos y comprobaba los suministros con una rutina casi ritual. La cabaña era austera, una chimenea que nunca parecía suficiente, y el polvo que el viento traía de la llanura. Fue en una de esas tardes de silencio que la vio por primera vez. Apareció en la curva del sendero como un espectro, una figura pequeña y temblorosa bajo un manto raído, cargando lo poco que había salvado de algún lugar olvidado. La nieve marcaba cada paso de su andar, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el miedo y la desconfianza de quien ha sobrevivido demasiado tiempo. Sola Silas la observó desde la puerta. No dijo nada, no se movió. The Bold Model no dijo nada. No sabía que cualquier palabra prematura podía ser malinterpretada. La mujer apache de nombre Naya se detuvo a unos metros de la puerta, mirando la cabaña como si evaluara si valía la pena acercarse. Su respiración formaba nubes blancas en el aire helado. Tenía la mejilla cortada, el labio partido y la ropa empapada de nieve y barro. La supervivencia estaba escrita en su rostro. Finalmente, ella habló con una voz apenas audible, rota por el frío y el cansancio. No puedo. Le pedí al cuartiero que vea la medida del problema. Sí. ¿Tener hijos?, susurró. La mirada baja. Silas no respondió de inmediato. Se acercó con cuidado cada paso medido. Silas extendió una mano para señalar el fuego de la chimenea, una invitación muda a entrar. Su orgullo y su miedo la mantenían a distancia, pero la necesidad hablaba más fuerte que la desconfianza. Al entrar, el calor los golpeó con fuerza. La cabaña olía a leña quemada y cuero húmedo. Silas no ofreció asiento ni comida. Simplemente comenzó a quitar la nieve de su ropa, con movimientos firmes y precisos, un cuidado que no pedía gratitud. La mujer no se movía, permitiéndole hacerlo, aunque su cuerpo permanecía tenso como un arco. Entonces, criarás a los míos, dijo Silas, finalmente rompiendo el silencio, con voz grave y sin emoción, como quien declara un hecho irrefutable. Ella lo miró, incrédula. No hubo sonrisa ni reproche, solo un silencio pesado, que duró varios minutos, como si cada uno midiera la capacidad del otro para sobrevivir bajo el mismo techo. La noche cayó sobre el rancho como una manta oscura y silenciosa. La cabaña crujía bajo la nieve acumulada en el techo, y el viento silbaba entre las vigas. Silas colocó a Naya en la única cama disponible cubriéndola con mantas secas. No hubo palabras de consuelo, solo un gesto. Asegurarse de que estuviera lo más cómoda posible. Ella lo aceptó sin decir nada, consciente de que cualquier palabra podría ser interpretada como debilidad. Cuando se apagó la luz del día, ella escuchó los sonidos del rancho, el agua goteando del techo, el chisporroteo del fuego, y el crujido de la madera bajo el peso de un hombre que caminaba solo. Había algo en su presencia que imponía respeto. No era amable, ni cálido, pero sí constante. Una fuerza silenciosa que no se marcharía cuando la tormenta fuera más dura. Silas ya estaba fuera antes de que ella despertara, comprobando cercos y alimentando. Cuando finalmente apareció en la puerta, su mirada se cruzó con la de Naya. No dijo nada, solo le lanzó un cubo de agua y una manta seca. Sus movimientos eran prácticos, medidos, cada acción un recordatorio de que la supervivencia no se negociaba con palabras. Su cuerpo aún estaba dolorido, pero algo en la forma en que Silas manejaba la rutina, sin alardes, sin discursos, le hablaba de un tipo de fuerza que no se podía fingir. Aquel hombre sabía cómo protegerse y, si lo dejaba, también la protegería a ella. Pero no había promesas ni afecto barato, solo hechos. Eso era suficiente, al menos por ahora. El primer encuentro con la nieve y el frío había revelado una verdad que ninguno de los dos podía ignorar. La vida en la frontera no perdona debilidades. Cada decisión, cada paso, cada silencio, era un acto de responsabilidad. Y el hecho de que ella hubiera llegado hasta allí, herida y agotada, decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. A medida que el día avanzaba, el rancho parecía más grande y desolado que nunca.
Silas notó la herida en su mejilla, las magulladuras en sus brazos y comprendió que la debilidad física no era la debilidad real. Lo que podía quebrarla era la desconfianza, la falta de un lugar donde sentirse segura. Solo la ofrecía con acciones. Y eso, para alguien como Naya, valía más que cualquier promesa. Esa tarde, mientras la nieve caía en silencio, ella lo observó mientras arreglaba el corral. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, pero cargados de fuerza contenida. No había conversación, solo gestos. El cubo de agua, el heno, la reparación de una cerca rota. Cada cosa un recordatorio de que la supervivencia era posible si se tomaban las decisiones correctas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la nieve de un naranja apagado, Naya se acercó a la chimenea y colocó leña sobre las brasas. Silas no miró, pero percibió el gesto. No era ayuda. Era El entendimiento mutuo se estaba formando, no con palabras, sino con pequeños actos. Esa noche, mientras el viento rugía afuera y la cabaña parecía un frágil refugio en medio de la tormenta, Naya se durmió con la espalda recta, cubierta de mantas pero sin perder la dignidad de quien ha sobrevivido demasiado tiempo. Silas permaneció despierto un tiempo más, escuchando cada crujido y cada silbido del viento, consciente de que la verdadera amenaza no era solo el frío o la nieve, sino todo aquello que la sociedad le había hecho a quienes quedaban solos en el mundo. Y así, en ese silencio pesado y cargado de tensión, ambos comprendieron que estaban atrapados en un pacto no verbal. Sobrevivir juntos sin confiar demasiado, sin ceder demasiado, pero con la promesa tácita de que cada uno respetaría la fuerza del otro. Y ellos no podían permitirse perder. La nieve siguió cayendo, y con ella la sensación de que algo había cambiado en la cabaña. No era amistad ni afecto, ni siquiera aceptación plena. Era algo más difícil de definir. Un reconocimiento mutuo de necesidad, de fuerza y de vulnerabilidad. Una línea silenciosa que ambos cruzaban con cuidado, conscientes de que un paso en falso podría destruir cualquier posibilidad de supervivencia compartida. Y mientras la noche se cerraba sobre el rancho, Silas miró la figura encogida junto a la chimenea y pensó, sin decirlo en voz alta, que tal vez, solo tal vez, había llegado alguien que podía entender la vida tal como él la conocía. El viento aulló afuera, y la cabaña crujió, recordándoles que la frontera estaba viva, que la nieve no perdonaba, y que aquel invierno sería solo el primero de muchos desafíos. Pero dentro, en medio del frío y la distancia, algo empezaba a formarse. Una presencia compartida, tensa y silenciosa, que ninguno de los dos podía ignorar, y allí bajo la luz mortecina del fuego y el silencio interminable de la llanura, bajo las botas de Silas, Naya aún estaba despierta aunque encogida bajo las botas de Silas. Naya aún estaba despierta aunque encogida bajo las mantas, observando cómo él revisaba los caballos y llenaba los comederos. No necesitaban hablar. La rutina hablaba por ellos. Cada cubo de agua, cada golpe de martillo, cada gesto medido establecía un código tácito. ¿Aquí se sobrevive? Naya comenzó a ayudar, primero con movimientos torpes, luego con más seguridad. Cargaba leña, rellenaba los comederos, recogía el estiércol. Silas la observaba con la mirada fija pero sin corrección ni instrucciones verbales. Si se equivocaba, él simplemente ajustaba lo que fuera necesario, sin palabras de reproche, solo corrigiendo con la firmeza de quien sabe que el error puede costar caro en la frontera. La cabaña empezó a llenarse de pequeños actos compartidos. Naya cocinaba sobre el fuego, aunque la nieve seguía colándose por los bordes de la puerta, y él arreglaba cercas y mantenía los caballos calientes. Sus silencios no eran incómodos, eran un territorio neutral donde la desconfianza podía disolverse lentamente. Había respeto en la distancia, y eso para ella era más valioso que cualquier promesa de palabras amables. Una tarde, mientras Silas reparaba una cerca rota en el límite del rancho, Naya apareció cargando un cubo de agua. Lo dejó a unos pasos, y se quedó de pie observándolo, sin hablar. El viento levantaba mechones de su cabello, y la nieve se pegaba a su abrigo. «Aquí», dijo ella finalmente señalando el cubo. Él asintió. Un gesto. No había gratitud pronunciada, solo la aceptación de la ayuda, como si ambos entendieran que la supervivencia compartida era suficiente. ¿Vienes de lejos?, preguntó Silas, no esperando respuesta, solo abriendo un canal. «Demasiado», dijo ella a la voz baja, los ojos fijos en el fuego. El pasado era un muro, no un puente. Silas no insistió. Lo entendió de inmediato. Algunas heridas no se muestran, y algunas historias no se cuentan. La confianza debía ganarse lentamente,
y el tiempo en la frontera tenía su propio ritmo. Los días pasaron entre rutinas compartidas y silencios medidos. Naya aprendió a leer las señales de Silas, la inclinación de la cabeza, la dirección de la mirada, la forma en que sostenía las herramientas. Cada gesto suyo era información, y ella comenzó a anticipar sus movimientos, moviéndose con cuidado para no interferir, pero contribuyendo siempre. Era un baile silencioso que los acercaba sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras recogían heno para los caballos, Naya resbaló en la nieve y cayó, torciéndose el tobillo. Silas apareció junto a ella antes de que pudiera levantarse, apoyándola sin prisa. No hubo caricias ni palabras suaves, solo firmeza y certeza. Colocó su brazo bajo el suyo y la guió de regreso a la cabaña, paso a paso, como si cada movimiento fuera un pacto silencioso de cuidado. «Puedo caminar sola», dijo Naya con una mezcla de orgullo y dolor. «No tienes que», respondió Silas sin reproche. «Solo he hecho un hecho». No era protección impuesta, era ofrecida, y podía aceptarse o rechazarse. Ella aceptó su ayuda, pero manteniendo la dignidad que la había mantenido viva durante tantos años. Esa noche, mientras el viento arremetía contra las paredes de la cabaña, Naya curó su propio tobillo bajo la luz del fuego. Silas la observaba desde el otro lado de la habitación, sus manos manchadas de grasa de caballo, sus ojos cansados. Ninguno hablaba, y la habitación parecía contener su propio pulso silencioso. Confianza naciente no declarada, pero palpable. Las semanas se convirtieron en un patrón. Trabajo compartido, silencios respetuosos, gestos que significaban más que las palabras. Silas comenzó a confiarle tareas más delicadas: manejar la comida, cuidar a los caballos, incluso encender el fuego cuando él estaba ocupado. Naya aceptaba, pero siempre con precaución, consciente de que cualquier error podía costar caro en la frontera. Un día, mientras reparaban un cercado dañado por la tormenta, escucharon gritos a lo lejos. Silas se detuvo, las manos tensas alrededor del martillo. Naya lo miró, un reflejo de miedo y decisión en sus ojos. La amenaza era real, hombres que no pertenecían a la frontera, cazadores de problemas y conflictos que podrían destruir lo que habían construido. «Quédese dentro», dijo Silas, con voz firme, sin explicaciones. Naya asintió, pero no. En lugar de eso, se colocó junto a la puerta, observando, lista para actuar si era necesario. No pedía permiso para decidir, simplemente respondía a la necesidad del momento. Silas comprendió que su fuerza no residía solo en la habilidad con las manos o el arma, sino en la calma con la que podía evaluar y responder a cualquier peligro. Esa noche, después de que los gritos se desvanecieron en la distancia, Naya se acercó al fuego, la expresión más suave que había mostrado hasta entonces. «Gracias», dijo, sin pronunciar la palabra como algo ligero. Era más que gratitud, era reconocimiento de que había alguien más en quien podía apoyarse aunque fuera de manera silenciosa y medida. Silas asintió, sin responder. No necesitaban más palabras. La confianza, pensó, no se proclamaba, se demostraba en acciones pequeñas y constantes, y ella lo entendía. Con cada día que pasaba, la cercanía crecía lentamente, no como un romance precipitado, sino como la aceptación de dos fuerzas que aprendían a coexistir. Compartían trabajo, comida, fuego y poco a poco confianza. El respeto mutuo se volvía tangible, y la amenaza constante de la frontera reforzaba la necesidad de esa unión silenciosa. Pero la paz era frágil. Una tarde, mientras Naya revisaba los caballos, observó a un grupo de hombres acercarse desde la llanura. No eran meros viajeros. Su postura y armas indicaban intenciones hostiles. Silas los vio primero, su mano rozando la culata del revólver sin perder la calma. Naya, en lugar de retroceder, se colocó junto a él, lista para cualquier indicación. «Mantén la calma», murmuró Silas más para sí que para ella. Siempre respondió ella con firmeza, aceptando el riesgo y su propia vulnerabilidad. La tensión subió, un recordatorio de que en la frontera la vida y la muerte se equilibraban en cada decisión, en cada gesto, en cada silencio compartido. La amenaza era real, y ellos sabían que su supervivencia dependía de la coordinación silenciosa que habían estado construyendo durante semanas. Esa noche, mientras el viento azotaba la cabaña y la nieve cubría los rastros de los hombres en la llanura, Naya y Silas compartieron un instante que ninguno de los dos reconoció con palabras. Una mirada larga, un gesto de mano ajustando una manta, un silencio que decía más que cualquier discurso. «Estamos juntos en esto, y podemos confiar el uno en el otro». El amanecer siguiente trajo la calma, pero también la certeza de que la frontera siempre traería nuevos peligros. La vida continuaba,
lenta y pesada, pero con un vínculo que, aunque silencioso, empezaba a sostenerlos. En medio de la nieve, el frío y la amenaza constante, Naya comprendió algo que no necesitaba decir. Silas comprendió lo mismo, sin admitirlo nunca en voz alta. Alguien más compartía la carga y eso hacía que cada día fuese soportable. El rancho seguía aislado, el viento seguía cortante y la frontera seguía impasible. Pero entre ellos una confianza silenciosa había echado raíces. No era amor apresurado ni afecto ligero. Era la aceptación de que, pese a todo, podían depender el uno del otro sin palabras innecesarias. Y mientras la nieve caía, suave pero persistente, los dos se preparaban para los desafíos que la vida en la frontera aún les reservaría, sabiendo que la verdadera prueba de su vínculo estaba por venir. El amanecer rompió la noche con un frío que mordía los huesos y hacía crujir la madera de la cabaña. Silas ya estaba afuera antes de que el sol apareciera, revisando los cercos y alimentando a los caballos con la mirada fija en la llanura. La nieve brillaba bajo la luz gris, y cada huella era un recordatorio de lo que podía perderse en segundos. Naya observaba desde la puerta, su tobillo todavía adolorido, pero la determinación impresa en su rostro era más fuerte que cualquier molestia física. Sabía que la amenaza que habían sentido días antes no había desaparecido. Los hombres hostiles podían regresar en cualquier momento. Esta conciencia silenciosa reforzaba la necesidad de coordinación entre ellos, pero también ponía a prueba la confianza que habían construido. «Hay rastros de ellos cerca del arroyo», dijo ella finalmente señalando unas huellas semiocultas por la nieve reciente. Silas se agachó, examinando con cuidado. Sus ojos eran un mapa de precaución y cálculo. No hubo miedo en su rostro, solo la fría conciencia de que la frontera no perdona errores. «Vendrán esta tarde», dijo, más para sí mismo que para ella. Naya asintió, sin decir palabra. No era necesario. Cada uno entendía que no podían esperar ayuda externa. La supervivencia dependía únicamente de sus decisiones y acciones. El día se pasó preparando. Silas reforzó las defensas del rancho y colocó trampas improvisadas alrededor de la cabaña. Naya cargaba leña, rellenaba los comederos y vigilaba los alrededores, lista para advertir al otro ante cualquier movimiento extraño. Cada gesto era preciso, cada acción un acto de cuidado mutuo que consolidaba la confianza que había crecido lentamente durante semanas. El sol bajaba cuando escucharon los primeros gritos a lo lejos, seguidos por el sonido de cascos de caballo y botas pisando. Los hombres habían vuelto, más numerosos y decididos que antes. Silas tomó su rifle mientras Naya buscaba una posición segura junto a él. No había discursos heroicos, no había exaltaciones, solo concentración, coordinación y la certeza de que cualquier error podría costarles la vida. «No puedo correr», dijo Naya, la voz firme mirando sus manos. «No tendrás que hacerlo», respondió Silas, sin alarde, con una calma que parecía imperturbable. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Silas se movía con precisión, cada disparo controlado, cada acción calculada. Naya lo observaba, aprendiendo a anticipar sus movimientos, lista para actuar si era necesario. La amenaza externa no era solo física. Era una prueba de todo lo que habían construido en silencio. Confianza, respeto y coordinación. Cuando el último hombre se retiró, dejando un silencio pesado sobre la llanura, Naya y Silas se quedaron inmóviles, evaluando la escena. La nieve estaba manchada, los caballos inquietos y el aire olía a pólvora y miedo contenido. Ninguno habló. 23 de años de monedas, el 3 de vida. Todo estaba implícito en la mirada compartida. Habían sobrevivido, pero a un costo que no podían ignorar. Esa noche, la tensión se transformó en conversación contenida, fragmentaria apenas un susurro entre el crepitar del fuego. «Podrías irte», dijo Naya finalmente rompiendo el silencio. Sus ojos reflejaban la sinceridad y el cansancio de quien ha pasado por demasiado. «Podría», respondió Silas sin mirar, las manos ajustando la culata de su arma. La afirmación no era una promesa de afecto, ni siquiera de cercanía emocional. Era una declaración de compromiso silencioso, de responsabilidad compartida. Naya comprendió que no podía forzar afecto. Solo podía aceptar la realidad de que estaban juntos, porque sobrevivir juntos era la elección más sensata. Días después, mientras reparaban una cerca dañada por la última tormenta, Naya tomó una decisión que marcó un cambio irreversible. Silas estaba revisando los caballos cuando ella se acercó, con la mirada firme. «Voy contigo», dijo, sin vacilar.
La miró un instante de sorpresa y reconocimiento cruzando su rostro. No era un acto impulsivo ni romántico. Era una aceptación de la necesidad de compartir riesgos y decisiones. Un acto de autonomía de Naya que consolidaba la confianza entre ambos. La primera verdadera intimidad surgió no como deseo, sino como necesidad compartida. Esa noche, mientras la nieve caía fuera de la cabaña y el viento aullaba contra las paredes, Naya se acurrucó junto a Silas. No hubo palabras suaves ni gestos exagerados. Solo la quietud compartida, la sensación de calor y seguridad, y la certeza de que ambos podían depender el uno del otro. Cada movimiento era lento, contenido. La intimidad no era un lujo, sino una extensión de la confianza y la supervivencia. Al amanecer la llanura estaba cubierta de un manto gris y pesado, pero dentro de la cabaña el aire era más denso de entendimiento. Silas preparaba el desayuno mientras Naya curaba pequeñas heridas y revisaba los caballos. La rutina continuaba, pero algo había cambiado. Su vínculo se había profundizado, no por palabras ni afecto superficial, sino por elección y riesgo compartido. La frontera continuaba siendo impasible y cruel. Los hombres que habían atacado podían regresar en cualquier momento, y la nieve, el frío y la soledad seguían siendo enemigos constantes. Pero Naya y Silas habían elegido enfrentar todo juntos, con respeto y medida. La intimidad que habían compartido era un testimonio silencioso de que la confianza, aunque frágil y ganada lentamente, podía sostenerse incluso en el entorno más hostil. Al final del día, mientras la cabaña crujía bajo la nieve acumulada y el viento silbaba entre las vigas, Naya y Silas permanecieron en silencio, observando el horizonte. No era una escena de romance idealizado. Era la aceptación de que la vida en la frontera es dura, y que la verdadera cercanía se mide en acciones y decisiones compartidas. Y mientras la noche cerraba de nuevo el cielo gris sobre la llanura, ambos comprendieron que la frontera no daba segundas oportunidades, pero que ellos podían elegir permanecer juntos, enfrentando cualquier peligro, compartiendo cualquier carga. La intimidad, la confianza y la supervivencia se entrelazaban en un vínculo silencioso que ninguno de los dos rompería fácilmente. La historia, aunque aún marcada por amenazas externas y la dureza de la vida aislada, había alcanzado un nuevo nivel de cercanía y compromiso, no por palabras sino por elección, acción y respeto mutuo. La nieve había retrocedido en algunas zonas, dejando barro y charcos congelados que dificultaban. La llanura parecía más tranquila. Pero la frontera nunca estaba realmente en paz. Cada sonido del viento, cada crujido de madera, recordaba que la soledad podía convertirse en amenaza en un instante. Silas y Naya se movían con precisión y coordinación. Sus rutinas compartidas convertidas en un lenguaje propio. Cada gesto, cada mirada, era suficiente para comunicar necesidad, precaución o urgencia. No había afecto ostentoso ni palabras innecesarias. La confianza que habían construido era silenciosa pero profunda. Esa mañana, mientras revisaban los cercos dañados por la tormenta anterior, Silas notó algo diferente en Naya. Su postura era firme, segura, y su mirada recorría el horizonte con la certeza de alguien que ya no temía depender de otro. Habían pasado semanas desde la última amenaza externa, pero ninguno se relajaba completamente. La frontera exigía respeto constante, y ellos lo habían aprendido juntos. «Vamos a reforzar la puerta del granero», dijo Silas, señalando la madera que había sido debilitada por la nieve y el viento. «Sí», respondió Naya, y juntos comenzaron a trabajar, moviendo tablas, martillos y clavos con un ritmo silencioso pero efectivo. No había órdenes, solo coordinación natural como dos cuerpos acostumbrados a sostenerse mutuamente frente a la adversidad. Durante el trabajo, Naya encontró un pequeño refugio en el que podía sentarse y observar, tomando decisiones sin consultar, ajustando la estrategia sin interferir en las tareas de Silas. Él, a su vez, confiaba en que sus movimientos eran acertados. No necesitaban palabras. La experiencia compartida había generado un entendimiento profundo. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la llanura teñida de tonos ocres y grises, se escucharon voces a la distancia. No eran hombres hostiles, sino un grupo reducido de rancheros locales que buscaban suministros y ayuda para enfrentar el invierno. La amenaza era mínima, pero la interacción social era delicada. Cualquier error podía revelar vulnerabilidad. Silas tomó la iniciativa presentando a Naya como parte del rancho, no como alguien a proteger, sino como compañera capaz y firme. «Ella sabe manejar los caballos mejor que cualquiera de ustedes», dijo sin presumir, simplemente declarando un hecho.
Naya asintió con la cabeza aceptando la presentación sin sonrisas forzadas ni halagos. Era un gesto de dignidad, de alguien que había sobrevivido sola durante demasiado tiempo para permitir que otros la definieran. La confianza mutua se reflejaba ahora ante terceros. No había jerarquía forzada, solo respeto y reconocimiento silencioso de habilidades y de decisiones compartidas. La noche cayó, y con ella un silencio cómodo llenó la cabaña. El viento seguía azotando la estructura, pero dentro, la intimidad compartida de semanas pasadas se había convertido en rutina, en seguridad. No había pasión impetuosa ni palabras huecas, solo la certeza de que cada acción del otro era fiable. Nunca pensé que alguien podría quedarse media boli. Susurró Naya sin levantar la vista del fuego. Yo tampoco, respondió Silas, las manos ajustando el heno para los caballos. Pero ahora estamos aquí. No había necesidad de más. Pero yo... La frase no era romántica. Era una aceptación de la realidad. Una declaración de que ninguno de los dos enfrentaría la frontera solo otra vez. Con el tiempo, el rancho comenzó a estabilizarse. La nieve retrocedió casi por completo. Los cercos se reforzaron. Los caballos y el ganado prosperaban bajo la vigilancia constante de ambos. Los días eran largos, duros y silenciosos, pero también predecibles en su ritmo, y la previsibilidad ofrecía un extraño consuelo. Naya se movía con confianza por la cabaña, y los alrededores, su tobillo recuperado. Silas, como siempre, actuaba con precisión y cuidado, sin palabras innecesarias, sin afectos exhibidos. La intimidad había sido establecida de manera silenciosa y constante, y ahora su vínculo era tan natural como la rutina diaria de supervivencia. Un día, mientras revisaban el arroyo para asegurarse de que el hielo no bloqueara el paso del agua, Naya se detuvo y miró la llanura que se extendía ante ellos. «Es nuestro lugar», dijo, con una firmeza tranquila que Silas reconoció al instante. Él asintió, sin añadir nada. No hacía falta. La declaración no era de amor, ni de romance idílico. Era un reconocimiento del pacto silencioso que los unía. Responsabilidad compartida, supervivencia compartida y confianza compartida. Cuando la noche volvió, trajeron el fuego a la cabaña, alimentando las brasas y asegurándose de que cada rincón estuviera seguro y cálido. Se sentaron como el viento dejaba de ser amenaza y se convertía en murmullo. La frontera seguía implacable, pero ya no estaban solos. El tiempo pasó, y con él la certeza de que la vida en la frontera podía ser soportable cuando se compartía la carga. Silas y Naya habían llegado a un entendimiento más profundo que cualquier conversación. La supervivencia, el respeto, la dignidad y la intimidad se entrelazaban, formando un vínculo que no necesitaba palabras para existir. Cuando finalmente cerraron la cabaña esa noche, con la nieve acumulada alrededor y los caballos tranquilos en los corrales, la sensación era clara y simple. Habían elegido quedarse y esa elección los sostenía. No había fantasías, no había ilusiones románticas, solo la realidad de la frontera y la certeza de que no estaban solos. La historia terminaba con un invierno que cedía a la primavera, con la frontera aún dura y el mundo implacable, pero con dos personas que habían aprendido a depender el uno del otro sin exigir más que respeto, responsabilidad y confianza. La vida continuaría con trabajo, silencio y cuidado mutuo, pero la sensación que llenaba la cabaña era inequívoca. No estaban solos, nunca más.